Sean bienvenidos todos a la nueva serie que inició la semana pasada con hermano Eduardo Pérez, que me sustituyó y pude tomar un descanso. Gracias, Eduardo. Lo hizo muy bien. La serie se titula Bendecido y quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo número 1, para leer los versículos desde el 1 hasta el 6. Efesios, capítulo número 1, los versículos desde el 1 hasta el 6. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre, nosotros te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Ella tiene poder divino para penetrar en lo más profundo de nuestro ser y hablarnos, confrontarnos con la realidad de lo que somos y ayudarnos a ver nuestra necesidad de ti. Te imploro que tú uses tu palabra con poder para hablar a nuestras vidas en esta mañana. Y te lo suplico pidiendo perdón también por todas nuestras faltas y pecados. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El puerto de Houston, siendo esta la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, lleva más de un siglo funcionando en esta ciudad. Y el puerto de Houston se considera un referente estratégico no solo para los Estados Unidos, sino para otras naciones del mundo. Así que los que vivimos en esta ciudad estamos privilegiados de alguna manera, directa o indirectamente, nos beneficiamos de que en esta ciudad hay un puerto que genera una economía rica, porque este es un país rico, indiscutiblemente. Y el puerto de Houston se considera el puerto más ocupado de todos los Estados Unidos en términos de tonelaje extranjero, es decir, toda mercancía que proviene del extranjero o que es exportada al extranjero. El puerto de mayor tonelaje de todos los Estados Unidos es el de Houston, el nuestro, el de esta ciudad. Y es el segundo más ocupado de los Estados Unidos en términos de tonelaje total. Es el 13º puerto más ocupado de todo el mundo, de todo el planeta, el puerto de Houston. Y como otros puertos, pues impulsa significativamente las actividades económicas y todo el flujo de carga marítima a escala global, no solamente con beneficio para los Estados Unidos. Y en la antigüedad los puertos también eran considerados de beneficio social y económico. Ellos no solo conectaban a las sociedades y a los pueblos, no solo beneficiaban la economía de aquellas ciudades que tenían un puerto. Hay uno específicamente al cual quiero hacer referencia y que estaba ubicado en la ciudad de Éfeso. Eduardo mencionó el domingo anterior toda la ubicación geográfica de Éfeso en el Asia Menor, es lo que hoy actualmente es Turquía. Y ahí está el puerto, uno de los puertos que en su época llegó a ser también uno de los más importantes, que proveía de riquezas económicas para la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, que es donde estaba el grupo de creyentes a la que fue dirigida esta carta que acabamos de leer hace unos minutos. Y en un comentario que estuve consultando esta semana, se declara que Éfeso en ese momento llegó a convertirse, entre otras razones, debido al puerto que tenía la ciudad, en el banco financiero de toda el Asia Menor. Y eso tiene muchas implicaciones. Eso significa que ahí se movía el dinero. Eso significa que era una ciudad que atraía emigrantes por las riquezas que había, por las oportunidades de trabajo, por todo el ambiente social que ocurría en Éfeso. Así que Éfeso no era cualquier ciudad, era una ciudad donde se generaban riquezas, se generaban empleos, que atraía personas de diferentes partes del mundo, pero tenía otra característica, que era una sociedad politeísta. ¿Qué significa esto? Que adoraban diferentes dioses. Y otra de las evidencias históricas que demuestran que Éfeso llegó a ser una ciudad muy próspera financieramente y que atraía a muchísimas personas era el templo de la diosa Artemisa,
o de la diosa Diana. Cuando usted lee Hechos capítulo 18 y capítulo 19, usted va a ver momentos en que Pablo, que visitó en 2 ocasiones Éfeso y ahora le está escribiendo esta carta, él probablemente pudo ver el templo de la diosa Diana, pero toda la riqueza que había en este templo, todas las artes que había en este templo, todo el oro, la plata que contenía este templo, pues era evidencia de que realmente allí se movía el dinero. Era una ciudad muy próspera económicamente. Se dice que algunos de los tesoros de arte más ricos de la época estaban custodiados ahí en el templo de Artemisa. Plinio el Viejo, un escritor y militar romano, describió algunas de las pinturas que había en el templo de la diosa Diana, diciendo que estaban las pinturas, solamente las pinturas decoradas con oro y plata. Así que Pablo está escribiendo aquí a una congregación que pudo haberse visto tentada a creer que las mayores riquezas y que los mayores éxitos en la vida se obtienen cuando nuestras bolsas están llenas de plata y oro. Pudo haber sucedido eso. El ambiente económico de Éfeso resultaba sumamente atractivo, como resulta hoy atractivo Estados Unidos para muchos otros países del mundo. Porque aquí mucha gente de diferentes partes del planeta quiere venir a vivir. Y quienes vivimos en Estados Unidos tenemos el privilegio de estar haciendo nuestra vida en el país más rico del mundo. Y quizás usted diga, pastor, eso es porque usted no sabe cuánto tengo en mi cuenta bancaria o en mi bolsillo. O eso es porque usted ni siquiera se imagina qué pasa con mi cheque desde que lo recibo. Y quizás el mismo día o 2 o 3 días después de haber visto el depósito en mi cuenta directa o el cambio en cash de mi cheque, ya no queda nada. Pero déjeme decirle algo. Aun cuando ese puede ser el caso de muchos de nosotros, estadísticamente se demuestra así, la mayoría de la gente en los Estados Unidos vivimos de cheque a cheque. Seguimos viviendo en un país rico. Porque en comparación con nuestros países, aun cuando el auto que tú hayas comprado haya sido el más barato, está mejor que el que no tiene mucha gente en el resto de Latinoamérica. Y aunque el apartamento que estés pagando no sea el más caro, sino de los más baratos, donde quizás mucha gente no quisiera vivir aquí en Estados Unidos, tiene agua fría y agua caliente. ¿Te acuerdas cómo era en tu país? Yo me acuerdo cómo era en el mío. En el mío no todos los días había agua en la llave. Y agua caliente. Recuerdo la primera vez que visité Estados Unidos y regresé a Cuba. Qué impacto, señores. Yo le decía a mi mujer, tenme paciencia, hija. Es que yo allá me levantaba 4 o 5 de la mañana, así, abría la llave y agua caliente. Y ahí era con el jarrito y la cubeta. ¿Se acuerdan, no? Por eso se ríen. Entonces usted dice, aquí yo vivo una pobreza que esto es, no me da ni para los huevos. ¿Ustedes han visto el precio que tienen los huevos, hermano? Esperemos que bajen pronto, porque así lo ha prometido alguna gente. Pero aún con lo caro que puedan estar, en mi país en ocasiones terminamos el servicio, subíamos a la casa pastoral, porque la casa pastoral estaba al lado de la iglesia, y en ocasiones el único huevo que quedaba era para Laura, que era chiquita. Nosotros no teníamos apenas en qué comer. Así que aquí hay comida para todos los bolsillos. Usted trabaja y Dios le da salud y fuerzas. Quizás no se pueda comprar el huevo de las aves que dicen que lo único que comen es hierba y cosas naturales, y las otras que constantemente les están inyectando para que crezcan bien rápido y se puedan vender lo antes posible en el mercado. Pero por muy barato que le haya costado a usted su auto, o que viva en una casa bien humilde o un apartamento, en comparación a otros países somos ricos, seguimos siendo ricos. Y aunque aquí estemos rentando en esos lugares que tú consideras que son los más económicos, tenemos muchas cosas que otra gente en el mundo no tienen. En este ambiente de tanta riqueza y prosperidad, tú y yo también pudiéramos llegarnos a creer la gran mentira que la única forma en que tiene un ser humano de declarar soy feliz y estoy bendecido por Dios es midiéndolo por la cantidad de dinero que tengas en tu bolsa, en tu cuenta de banco, o debajo del colchón, como lo hacían nuestras abuelitas, metían abajo del colchón las cosas, ¿se acuerdan? O por la marca de carro que estés manejando, o por la marca de ropa que estés vistiendo. Pudiéramos sentirnos tentados, tan tentados a pensar esto, como probablemente fue tentada a pensar la congregación a la que fue dirigida esta carta. En una ciudad tan próspera financieramente, tan llamativa económicamente,
que atraía gente de muchas partes del mundo para encontrar buenos trabajos y sustentar a sus familias y emprender y seguir adelante, pudiera suceder que quienes vivimos en ciudades así, ya sea hace 2000 años atrás o en la actualidad, lleguemos a abrazar el pensamiento de que únicamente yo me puedo sentir dichoso, bendecido en la vida y ser feliz cuando tengo todo lo que materialmente ambiciono tener o he logrado todos los sueños que durante mi vida anterior acaricié. Y entonces soy bendecido o bendecida. Sin embargo, hay una verdad que yo quiero dejar en sus mentes, en sus corazones, que creo que es la verdad principal que el pasaje nos está comunicando. Y es que si tú y yo tenemos a Jesucristo, Jesucristo es la fuente de las más grandes riquezas que cualquiera pueda recibir en este mundo. Si tú y yo tenemos a Cristo, aun cuando no tengamos muchas otras cosas, y muchas de ellas no es pecado tenerlas, pero si tú y yo tenemos a Jesucristo, Pablo lo que está diciendo es una audiencia donde también había un puerto y donde la gente prosperaba y la gente podía soñar y la gente podía avanzar financieramente en sus vidas y lograr muchas cosas, es que jamás olvidemos que para tú y yo considerarnos bendecidos necesariamente no tenemos que llegar a alcanzar las riquezas o los sueños que anhelamos. Que lo que más necesitamos es a Cristo, porque Jesucristo es la fuente de las más ricas bendiciones que pueda recibir el ser humano. Y yo hay al menos 3 razones por las cuales me atrevo a aseverar esto. Cristo es la fuente de las más ricas bendiciones. No es el puerto que tengamos en la ciudad, que estamos agradecidos y que Dios lo bendiga, lo guarde y siga trayendo prosperidad a este país y al resto de las naciones. No es el trabajo que tú y yo tenemos, que Dios lo bendiga, que nos guarde y nos ayude a mantenerlo, conservarlo o a tener mejores oportunidades. Se trata de una persona, no de un recurso material. Y en esa persona tenemos riquezas invaluables. Y la primera razón por la que yo lo afirmo de esta manera es porque la Biblia dice que hemos sido escogidos en Cristo. Mira el versículo número 4, la primera parte dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Y aquí viene una de las doctrinas fundamentales relacionadas con la salvación. Por cierto, una de las doctrinas también que mayores debates teológicos ha traído en ámbitos cristianos. Y no venga con falsa expectativa, yo no voy a resolver ahora esa discusión teológica que ha habido por siglos sobre la doctrina de la elección. Solo quiero explicarla brevemente, decirle cuáles son algunas interpretaciones relacionadas con la doctrina de la elección y por qué considero que ser elegidos en Cristo es una de las mayores riquezas que tenemos los creyentes, en Jesucristo. Esta es una de las doctrinas de salvación, como les dije, que ha provocado gran controversia entre los creyentes a través de muchos siglos, sobre todo después de la Reforma, y que no voy a pretender de ninguna manera resolverla con un solo sermón. Sin embargo, ni resolverla tampoco, hasta que lleguemos a la eternidad y Dios nos revele todos los detalles de esta verdad doctrinal. Y siempre que nos acercamos a doctrinas difíciles de entender o explicar, debemos intentar responder esta pregunta. Ok, fulano dice esto, mengano dice esto, ¿qué dice la Biblia? Y es una tendencia que a veces veo que teólogos de la antigüedad o de la modernidad o expositores bíblicos de la antigüedad o pastores de hoy en día, a veces, sin darnos cuenta, llegamos a asignarle a una autoridad que únicamente tiene la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque los hombres nos podemos equivocar en una interpretación de la Biblia. Nos podemos equivocar. Nuestra visión y nuestra comprensión de las verdades espirituales está limitada. Somos iluminados por el Espíritu Santo, pero no podemos obviar la realidad de que mientras estemos en este mundo que ha sido afectado por el pecado, aun cuando yo tenga la mejor intención de brindar la más clara interpretación de la palabra de Dios, mi interpretación y mi estudio de la palabra, aunque sea iluminado por el Espíritu Santo, está limitado por un conocimiento limitado que no tengo y que solo Dios posee. Por lo tanto, algo que nos va a ayudar siempre cuando escuchemos diferentes criterios teológicos es decir, ok, aun cuando fulano pudo haber sido un teólogo renombrado de la época y muy reconocido, pero ¿qué dice la Biblia? Que es la máxima autoridad en toda cuestión de creencia y de doctrina y de práctica. Eso evitará que tratemos de responder usando meramente la lógica humana y más bien dejemos que sea la Biblia, la palabra de Dios, quien responda nuestras interrogantes. Y otro principio de interpretación clave en lo que se conoce como hermenéutica o la ciencia para interpretar las escrituras de manera correcta, es que ninguno de nosotros, inclusive ningún teólogo, por muy profesional que sea y estudioso de la palabra, puede formular una doctrina bíblica basada únicamente en un texto de la Biblia. Cualquier enseñanza que usted pudiera estar recibiendo de la palabra de Dios tiene que compararla a la luz de toda la revelación bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis.
Esto es lo que enseña este pasaje, pero ahora lo voy a comparar con el resto de la revelación bíblica. ¿Cuál era el pensamiento teológico sobre este tema en los escritos del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el pensamiento teológico en los libros anteriores a este documento? ¿Y cuál es la revelación bíblica posterior a este documento que estoy analizando ahora? Eso es un principio importante de interpretación de la Biblia. Ahora, la doctrina de la elección es una doctrina bíblica. La Biblia habla de que fuimos elegidos por Dios, escogidos por Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, Juan 15:16, me gustaría que ustedes tomaran nota de los textos, no todos van a aparecer en pantalla. Dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, dice Cristo, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Otro texto clave sobre la doctrina de la elección se encuentra en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El otro texto clave sobre la elección se encuentra en 1 de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Eso es un concepto también clave para interpretar la doctrina de la elección. Según la presciencia, es decir, el conocimiento que de antemano Dios, por ser eterno, tiene sobre todos nuestros actos en la posteridad. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, ¿cómo es entendida la doctrina de la elección por algunos? Uno de los más respetables reformadores, Calvino, quien también fue un ser humano y no todo lo que escribió, ese pudo haber equivocado, ¿verdad que sí? Porque era un ser humano. Bueno, explicando él lo que entendía por elección a la luz de la Biblia, él dijo así, que elección significa que Dios nos ha elegido por un consejo eterno e inmutable. Dios, según Calvino, ha determinado una vez y para siempre a quienes admitirá a Dios a la salvación y a quienes condenará para destrucción. El hombre ha sido, a la luz de esta doctrina interpretada por Calvino, predestinado desde la eternidad a vida o a muerte. Él consideraba que Dios había ordenado por decreto soberano el destino eterno de los hombres, de tal modo que algunos hombres ya nacen destinados desde el seno materno para una muerte cierta a fin de que el nombre de Dios sea glorificado en la destrucción de estos. Y literalmente leo una cita de uno de sus escritos. Dice, ni debiera parecer absurdo cuando digo que Dios no solo previó la caída del primer hombre, mire todas las implicaciones que tiene esto, cuando se lleva a un extremo. Que no solo Dios previó la caída del primer hombre y en él la ruina de la posteridad, sino que la dispuso por complacencia, en su soberanía. Y las implicaciones prácticas y teológicas de sostener este punto de vista interpretativo, que yo respeto, es primero entender lo que se conoce como doble elección. Básicamente lo que están diciendo quienes sostienen el extremo de la doble elección es que Dios desde la eternidad ya dispuso quienes van a ser salvos en Cristo, y que muchos otros se van a perder irremisiblemente por decreto divino, abandonándolos a su propia condenación. La otra implicación que tiene es que anula por completo el libre albedrío. Y yo en la luz de la Biblia veo las dos cosas que entran en tensión. Soberanía de Dios, soberanía divina, y el hombre creado a imagen y a la semejanza de Dios, que también tiene una voluntad y una conciencia propia para responder al llamado universal de la salvación o rechazarlo. Eso lo veo en las Escrituras, en diferentes pasajes, del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. La anulación del libre albedrío consiste en que la Biblia da múltiples ejemplos y muy claros de ambas realidades, que la voluntad divina y la voluntad humana coexisten. Y si se anula el libre albedrío del hombre, entonces las personas no deberíamos ser moralmente responsables ante Dios, ya que Dios soberanamente eligió desde antes de la creación del mundo nuestra propia caída y perdición eterna, y en todo caso entonces Dios sería el responsable de nuestra perdición eterna. Otra implicación de la doble elección es la incapacidad total del hombre para aceptar el ofrecimiento de la redención de Dios, ni para recibir el regalo de la vida eterna que se ofrece en Jesucristo. Y esto implicaría creer que Dios no ama a los seres humanos. Y yo los he escuchado, predicadores hoy en día. Así que a pecho descubierto dice, Dios odia a los seres humanos. No solo al pecado, a todos los pecadores los odia.
Yo me pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Una vez más. Así que esto implicaría, si aceptamos la doble elección, implicaría creer que Dios no ama efectivamente a los seres humanos, sino que los odia. Y he escuchado personalmente exponentes de estas doctrinas declarándolo así de forma abierta, que Dios odia al ser humano porque es pecador. Todo esto es una distorsión de la doctrina de la elección. Personalmente lo considero inaceptable. Y hay algunas doctrinas necesarias de recordar. Primero, que a la luz de la Biblia, Dios odia el pecado. Que el pecado es una ofensa grave ante Dios. Que todos los seres humanos a la luz de la Biblia hemos pecado y que todos necesitamos el perdón de Dios. Pero a la luz de la Biblia también me puedo atrever a declarar que Dios ofrece perdón a todo el que verdaderamente cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Dice la Biblia, de cierto os digo, palabras del Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 6, versículos 33 al 35 dice, porque el pan de Dios, hablando de Jesucristo, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No dice a los elegidos, al mundo, hablando de la humanidad. Y le dijeron, Señor, una multitud, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. E inmediatamente en el versículo 37 dice, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que Dios ama al pecador. Y si no fuera así, habría que arrancar entonces de las páginas de la Biblia un texto tan clave como Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, no a los elegidos, al mundo, a la humanidad. Y algunos lo que intentan es entonces cambiar el significado del vocablo mundo. No, mundo ahí habla de humanidad, no de un grupo de seres humanos escogidos desde la eternidad. Amó Dios al mundo, que dice que ha dado a su unigénito para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la doctrina de la elección considero que no es un fatalismo en el que muchos, producto de un determinismo arbitrario, son condenados a la eterna perdición y al infierno por un Dios que odia a los pecadores y que recibe gloria con la perdición eterna de los hombres. La doctrina de la elección revela una de las más ricas bendiciones que Dios ha dado a todos los que se arrepienten de sus pecados, creen en Jesucristo y reciben la vida eterna. La elección, el que Dios nos haya elegido en Cristo, es un consuelo que se ofrece a todos los que creen en Jesucristo, a todo pecador. Si fuera así, los predicadores no pudiéramos mirar a los ojos de la gente y decirle, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, porque si Dios no amó a todos los hombres, no lo puedo declarar, sería un mentiroso. Estaría mal representando a Dios y su palabra. Pero dice la Biblia que Dios amó al mundo. Yo no tengo miedo de decirle a cada ser humano que se pare delante de mí, tú eres pecador, ¿lo sabías? Como yo lo soy. Todos hemos pecado, pero a pesar de tus pecados Dios te ama. Y la demostración tangible de que Dios te ama es que entregó a su único Hijo Jesucristo. Si no fuera así, no sería ético decirle a todos y presentarle a todos el plan de salvación, sino solo a unos pocos. Y dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que responden con fe y arrepentimiento al llamado que es universal, Jesucristo lo hace a todos. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué nos escogió Dios a la luz de este pasaje? Y eso es importante. Somos escogidos en Cristo. El que cree en Cristo, ¿para qué ha sido escogido? Desde antes de la eternidad, una persona que cree en Cristo, ¿para qué está predeterminado? Para llegar a ser santo y sin mancha. De eso se trata la doctrina de la elección. Hemos sido escogidos en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo recibe vida eterna. Y el que cree en Cristo desde la eternidad, Dios ha dispuesto de que sea salvo para que llegue a ser semejante a Jesucristo y crezca la estatura de la imagen de Cristo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y aquí viene el propósito, subráyalo en su Biblia, para
para esto nos escogió, para esto fuimos escogidos en Cristo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Romanos 8:29 también reitera la misma enseñanza, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué hemos sido predestinados los creyentes? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:21 y 22. Y a vosotros también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para el propósito de la elección: presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que la elección no es solo para salvación, es para santificación. Y la expresión en Cristo es usada en esta carta 27 veces. ¿Pero qué significa estar en Cristo? Bueno, para interpretar la expresión estar en Cristo es importante también ver otros documentos escritos por el propio autor de Efesios, de Pablo. Y en otra carta, en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y en otro documento escrito por el mismo autor, ahora en Gálatas 3:26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que esta frase en Cristo describe nuestra condición de ser nueva criatura, pero además nuestra posición. Dios nos rescató, nos sacó de las tinieblas y nos colocó en su luz admirable. Ahora disfrutamos un nuevo privilegio, una nueva posición delante de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos llamados hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo. Así que estar en Cristo hace que nuestro pasado no nos defina más. Y eso es importante. Y eso es una de las grandes riquezas que recibimos en Cristo. Que hemos sido escogidos en Cristo para salvación. Y ahora, aun cuando haya gente en este mundo que pueda seguir cargando en su memoria con mis pecados del pasado, otra gente con mis pecados del pasado, esos pecados, esos errores de mi vida pasada no me definen ahora. Ahora yo soy una nueva criatura en Jesucristo. Aun cuando el diablo me quiera seguir trayendo a la memoria todo lo malo que he pensado, que he hecho en un pasado, ahora soy nueva criatura en Cristo. Hermano, tener esa nueva naturaleza y tener esa nueva posición en Cristo no tiene precio. Esas son las ricas bendiciones que dice Efesios que hemos recibido por gracia. En 1 Corintios capítulo 6 versículos 10 al 11 dice: y esto erais algunos de vosotros. No dejes que alguien te defina por tu pasado. Pablo ahora le está hablando a una congregación donde había todo tipo de gente que había cometido muchos pecados groseros y graves delante de Dios. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice en 1 Corintios 6:10: y esto eran algunos de ustedes, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que fue por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que tú y yo podamos hacer, por lo que Cristo hizo en la cruz, que todo aquel que cree en Cristo es hecho una nueva criatura. ¡Qué bendición! ¡Qué riqueza! Por lo que Cristo hizo en la cruz, todo aquel que cree en Él es convertido en un hijo de Dios. Por lo tanto, en Cristo experimentamos una nueva naturaleza, una transformación espiritual, sobrenatural, interior. Eso solo lo puede hacer Dios. Y esto es un milagro sobrenatural. Por cierto, es una transformación totalmente gratis. Usted sabe que si usted y yo nos queremos transformar un poquito el cuerpo, nos va a costar dinero, ¿no? Hay de todo para eso hoy en día. Para que te quites las arrugas, para que te estires la piel, para que tengas donde no tienes. Usted paga y es transformado. Esto es una transformación espiritual, por cierto, gratis. No cuesta nada. Mire, si somos ricos. Pero quien único la puede obrar es Dios a través de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento de nuestros pecados. En Cristo experimentamos esta transformación, recibimos una nueva identidad. Y para la gente de aquella ciudad, su puerto y su riqueza era un producto que les traía movimientos financieros, riquezas, y que podía llegar a convertirse en su identidad. Ahora Pablo le está diciendo a aquellos creyentes de aquella región del mundo antiguo: Cristo es la fuente de las más ricas bendiciones. Y parte de esas bendiciones que hemos sido escogidos para salvación, y tenemos una nueva identidad en Cristo, y Dios nos ha puesto en una posición superior. Ahora estamos en Cristo como hijos de Dios. Así que a pesar de lo pecador que tú y yo somos, desde la eternidad Dios nos amó. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, dice Él. No es que todos van a ser salvos, pero el deseo en el corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y la esencia misma de un atributo de lo que Él es, de su naturaleza, es que Él es amor.
Y uno no puede olvidar eso cuando está leyendo pasajes como estos. Tengo que interpretar estas expresiones a la luz del resto de la revelación bíblica. La segunda razón por la cual me atrevo a afirmar que Jesucristo es la fuente de las más ricas bendiciones, no solo es porque nos ha escogido en Cristo, es porque hemos sido apartados para Dios. Cuando usted lee la segunda parte del versículo 4, dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para quienes venimos de un contexto católico romano, usted sabe quiénes son los santos. Así me pasó a mí. Cuando llegué a una iglesia bautista por primera vez, yo que iba nada más a la iglesia católica, lo primero que pregunté fue, ¿y aquí dónde están los santos? Díceme que me trajo, no te preocupes que ahorita llegan, tú verás. Pero nosotros que venimos de un trasfondo católico romano, hay todo un proceso para que alguien sea declarado santo. Primero la veneración, donde se reconoce que la persona ha vivido una vida virtuosa. Después eso, la beatificación, que implica que la persona después de muerta haya hecho algún tipo de milagro o estando viva. Y por último la canonización, que se exige que haya realizado al mínimo 2 milagros. Y es declarado santo únicamente por el Papa para que sea dedicado a la veneración pública. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es un santo? Santo significa alguien que ha sido apartado para Dios, dedicado para Dios, que ha sido sacado de lo más sucio, del pecado, y ha sido apartado para que esté dedicado para Dios. Pero santo también puede referirse al estado de perfección moral que vamos a experimentar cuando estemos delante de Dios. Ahí lo dice Efesios. Capítulo número 1, delante de Dios o ante la presencia de Dios, y eso como fruto de la obra de redención de Cristo. Así que desde la creación Dios nos hizo a los seres humanos desde un inicio para que llegáramos a ser santos y sin mancha. El pecado afectó eso, hermanos. Esa fue nuestra condición antes de la caída. Parte de nuestra semejanza, imagen de Dios, fue vivir en un inicio en santidad. El pecado ha afectado nuestra naturaleza y la única manera en que cualquier ser humano llega a ser declarado santo ante Dios es si ha creído en Cristo, estando en Cristo. Así que somos hechos santos, es decir, apartados por un milagro sobrenatural de Dios para Dios. Y en Juan capítulo 17, versículos 14 al 16 dice de la siguiente manera: yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y aquí hay algo importante. Porque algunos en la historia del cristianismo han entendido esta santidad como que tengo que alejarme, aislarme totalmente del mundo e irme a vivir donde no hay gente pecadora, donde solo estamos los santos de Dios. Pero miren lo que dijo Cristo cuando oró, momentos antes de ser entregado. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No los quites de ahí. Ahí es donde tienen que vivir dedicados a ti. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que mientras estamos en este mundo, la santidad se manifiesta en un andar irreprochable ante Dios. Cuando leemos 1 de Pedro 1, versículos del 15 al 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así que la santidad en el creyente es un proceso, es importante entender esto, que avanza progresivamente hasta que alcancemos la completa madurez en Cristo Jesús. Y ese proceso toma toda la vida. Efesios 4:13 lo declara: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses 3:10 también dice: y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Es una renovación progresiva. La salvación ocurre instantáneamente. Eres declarado santo instantáneamente desde que recibes el Espíritu Santo en tu vida. Ahora, la santificación es un proceso que toma toda la vida. Por eso tu yerno o tu nuera todavía tienen madureces, aunque sea cristiana. Y tu suegra, tu suegro también. Ámalos, están en proceso. Igual que tú y que yo. Y el hermano que lleva un tiempo contigo, quizás en tu grupo pequeño, aquí en la iglesia, y que tú dices: ¡ay, mi hermana llegó! Llegó mi hermanito. O el pastor. Tennos paciencia que estamos en proceso. Yo también estoy en proceso. Y aun cuando tú lleves quizás 5 décadas ya caminando con Dios, también estás en proceso. En un proceso de santificación que culmina únicamente cuando estemos en la presencia de Dios. Así que una de las bendiciones que recibimos inmediatamente al creer en Cristo: primero, somos rescatados de las tinieblas, traídos a la luz admirable de Cristo. Y en Cristo dice la Biblia que podemos vivir una vida de santidad. Por cierto, donde quiera que estemos. Físicamente estamos en este mundo, pero espiritualmente, recuerda, no pertenecemos a este mundo. Ni deberíamos estar
practicando y participando en los pecados de este mundo. Y dice, pastor, aquí es difícil. Sí, es verdad que es difícil. Te voy a decir algo, en Estados Unidos, como probablemente en Éfeso en aquella época, pero en Estados Unidos hay todito para que te conviertas en el ser humano que tú quieras llegar a ser. O en el más pervertido o pervertida, lo hay. Aquí hay de todo para que lo hagas. Pero si quieres vivir piadosamente, también Dios en este lugar ha provisto todos los recursos para que tú vivas en temor del Señor y en fe delante de Dios. Todos los recursos los hay, más que en nuestros países. Esa decisión es tuya y mía. Cómo vivimos la vida cristiana es una decisión tuya y mía, por la que vamos a dar cuenta delante de Dios. Y la tercera y última razón, no solo hemos sido escogidos en Cristo, y eso es una de las grandes riquezas que tenemos en Él, no solo hemos sido apartados para Dios como santos, sino que también hemos sido adoptados como hijos de Dios. Es la última razón. Cuando leemos en Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, subraya esta expresión en Gálatas capítulo 4, 5, a fin, este es el propósito, de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, algo más que viene con ser adoptados, ahora somos herederos de Dios por medio de Cristo. Otro pasaje clave sobre la adopción es 1 de Juan 3:1, dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ahora hijos de Dios. Juan 1:12 declara a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, Él les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 8, del 15 al 16, también dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ustedes han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ahora, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y desde aquella época estaba claro el concepto de qué significaba adoptar. Parejas que no podían tener hijos, los adoptaban. O parejas que tenían riquezas y querían más hijos, los adoptaban. Como hoy también se entiende el concepto de adopción. Dios, en el momento que una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, nos declara sus hijos. Y desde la antigüedad, cuando usted adoptaba un hijo, el hijo tenía derecho a disfrutar todo lo que los demás hijos podían disfrutar. Tenía derecho también a la herencia suya. Y es lo que nos está diciendo la Biblia. Cuando nosotros somos adoptados hijos de Dios, estamos siendo adoptados no por cualquier padre, hermanos. Es por el Dios del universo. El ser más rico y poderoso que existe en este mundo. Nuestro Padre Celestial no es cualquier padre, es el creador y sustentador del universo. El dador de la vida, el dador de la salvación es Jesucristo. Podemos sentirnos muy bendecidos, aunque no tengamos muchas otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y parte de esa herencia, ¿sabe cuál es? La vida eterna. Y la única manera en que tú puedes tener seguridad de que vas a disfrutar vida eterna desde hoy y por siempre es creyendo en Jesucristo. Yo no sé cuál es tu condición espiritual. Ya te he dicho que somos pecadores. Te he dicho también que Dios te ama. Pero déjame decirte, la única manera en que una persona puede disfrutar estas bendiciones riquísimas que tenemos en Jesucristo es si Cristo ya vive en ti y es tu Salvador y tu Señor. Si tú todavía no tienes la seguridad o nunca antes has recibido a Cristo en tu vida, la Biblia dice que la única forma en que nosotros podemos ser salvos y perdonados de nuestros pecados es depositando nuestra fe en Cristo. ¿En quién es Cristo? En lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Creyendo que su sangre me limpia de todo pecado, por sucio y grosero que haya sido mi pecado. Si yo lo confieso delante de Dios humildemente y me arrepiento, Dios me limpia con su sangre poderosa y me hace una nueva persona. ¿Qué más necesito creer? Necesitas creer que Jesucristo resucitó entre los muertos. Que por cierto, eso no todo el mundo lo cree. Mucha gente cree que Cristo murió. Pero no todos creen que Cristo se levantó entre los muertos para darnos vida eterna. Hubo más de 500 testigos que vieron al Cristo resucitado. Eso nadie lo ha podido negar. Eso es una evidencia histórica. Su sepulcro todavía continúa vacío. No porque alguien se lo haya robado, sino porque Él resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. Y ahora con su resurrección da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Si tú crees eso, tú puedes llegar a ser un hijo o una hija de Dios.
Pero si todavía no lo eres, quiero invitarte a que lo hagas. Así que voy a pedir a la iglesia, por favor, que interceda por aquellos que quizás están aquí o están mirando la transmisión y aún no son hijos o hijas de Dios. Y les voy a pedir a todos que cierren sus ojos, por favor. Si tú no tienes seguridad de tu salvación porque nunca has recibido a Cristo como tu Salvador y Señor y quieres esta mañana poner tu fe en Cristo y pedirle a Dios que te salve y que te perdone y que te dé el regalo de la vida eterna, si nunca antes lo has hecho, dile estas palabras a Dios como si fueran tuyas. Dios, yo considero, reconozco que soy un pecador. Que he pensado, que he sentido, que he hecho cosas que no te agradan. Y te pido perdón por mis pecados. Yo creo que Jesucristo murió por mí para salvarme y que su sangre tiene poder para limpiarme de todos mis pecados. Y te pido que me limpies con la sangre preciosa de Cristo. Creo también que Cristo resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y ahora te pido que me hagas una hija tuya, un hijo tuyo. Yo recibo el regalo de la vida eterna por la fe en Jesucristo. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias por la nueva vida que tengo en Jesucristo. Ayúdame a serte fiel por el resto de mi vida. Es en su nombre bendito que te lo pido humildemente. Amén y amén. Y si tú oraste de todo corazón, recuerda esta promesa y con esto termino. A todo el que cree en Él, Jesucristo le da el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú nunca antes habías orado esta oración y nunca antes le habías confesado así tus pecados a Dios, y hoy lo hiciste, te felicito. Te puedo decir con toda seguridad, bienvenida a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Dios te ha perdonado, Dios te ha rescatado.